Francia está en crisis, de nuevo. Esa frase se ha repetido en algunos titulares de medios de comunicación tras el derrumbe del gobierno francés. El ahora ex primer ministro François Bayrou buscó impulsar un impopular plan de ahorro y a raíz de esto perdió una moción de confianza que lo obligó a dimitir. En menos de 24 horas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a nombrar a un nuevo primer ministro, el quinto de su segunda legislatura y el cuarto en menos de un año. El elegido fue Sébastien Lecornu, quien tiene grandes desafíos: enfrentarse a un parlamento dividido y a un presupuesto que tiene a los franceses descontentos. Algunos analistas aseguran que esta crisis puede rastrearse fácilmente al 9 de junio del año pasado, cuando Macron disolvió la Asamblea Legislativa tras los notables resultados de la ultraderecha Agrupación Nacional en las elecciones europeas. Una decisión que le costó a su propio partido perder escaños y quedar con una asamblea dividida. La Quinta República de Francia fue diseñada precisamente para evitar gobiernos efímeros y ese objetivo se cumplió por décadas. Pero ese orden se rompió después de que Macron llegara a la presidencia sin el apoyo de ninguno de los grandes partidos políticos establecidos. ¿Se ha vuelto Francia ingobernable? Es la pregunta que nos hacemos en la primera parte de este capítulo, considerando el momento global en el que nos encontramos, con las guerras en Ucrania y en Gaza lejos de terminar, y el rol que tiene Europa y Francia en esto. Lo que nos lleva a la segunda parte del programa. Precisamente ayer Polonia denunció la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia. El primer ministro polaco dijo que es lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Horas antes, Israel atacó a los líderes de Hamás ubicados en Qatar, país que precisamente se ha convertido en el principal negociador para lograr un alto al fuego en Gaza. Un ataque que tendrá claras repercusiones en la mediación. Tema que analizaremos con Raúl Sor. Aquí comienza Conexión Global Prime. Y vamos a partir en Francia, donde además de la crisis política, también hoy se realizó una manifestación a gran escala que dejó cientos de detenidos. ¿Qué pasó esta jornada en Francia? Lo vemos en el informe de Michelle Recasens. Este miércoles miles de ciudadanos salieron a las calles de Francia en una masiva protesta bautizada como Bloqueemos Todo, en contra de los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno, en una movilización de más de 175.000 personas que dejó más de 470 detenidos. Espero que haciendo campaña, actuando con bloqueos, ocupaciones y boicots, las cosas cambien. Creo que esa es la mejor arma, sobre todo en grandes cantidades, como aquí. Desde primeras horas de la mañana se registraron bloqueos de calles, autopistas y tranvías en ciudades como París, Lyon, Marsella y Rennes. La jornada incluyó además decenas de actos de sabotaje en todo el país. Un restaurante fue quemado en medio de las protestas, causando revuelo, y alrededor de 100 escuelas fueron afectadas y 27 completamente bloqueadas. Personalmente no confío mucho en los cambios introducidos y creo que es importante mantener la presión sobre el equipo ministerial y el presidente para demostrar que no permitiremos que se aprueben medidas que no satisfagan los deseos democráticos del pueblo francés. El gobierno desplegó un operativo de seguridad sin precedentes. 6.000 agentes solo en la capital y un total estimado de 80.000 en todo el territorio nacional. Las manifestaciones fueron convocadas en rechazo al proyecto de presupuesto para 2026 del ahora exministro François Bayrou, que contemplaba recortes por 44.000 millones de euros y la eliminación de 2 días feriados, medidas que encendieron el descontento social. Tras la dimisión de Bayrou, quien precisamente perdió una moción de confianza para defender su presupuesto, el presidente Emmanuel Macron designó al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como el nuevo jefe de gobierno, el cuarto en menos de un año. Esto es una especie de golpe de Estado. Nos robaron las elecciones. Estábamos en democracia y ahora no lo parece. Así que estoy aquí contra Macron, por supuesto. Contra Lecornu ahora
y contra el futuro gobierno. Estoy aquí porque hay que bloquear a este gobierno ilegítimo. Bayrou fue destituido. Sus políticas deben ser eliminadas. El nombramiento de Lecornu es una provocación. Las manifestaciones hicieron recordar al movimiento de los chalecos amarillos. Sin embargo, esta vez las protestas están lideradas principalmente por jóvenes estudiantes y militantes de izquierda. Terminada la jornada de protestas, el ministro del Interior hizo un balance. ¿Cuáles son las principales lecciones de este larguísimo día? Comenzó al amanecer y una vez más continúa. Primero, quizás la frustración de quienes querían bloquear el país. Pues bien, frustramos esa estrategia y Francia no fue bloqueada por los bloqueadores. Hubo una movilización significativa de casi 200.000 personas en todo el país. Solo en París, sin contar los suburbios interiores ni los exteriores, fueron unas 14.000. Mientras Macron sigue intentando mantener en pie su gobierno, desde los extremos políticos piden adelantar las elecciones y el descontento social va en aumento. Bueno, y podemos hablar también de un récord en los gobiernos de Francia con tantos primeros ministros que han pasado, por lo menos en el último año. Y para conocer respecto de lo que ha pasado, ya tenemos acá a nuestra Isel Guerra, quien nos va a explicar quiénes han sido los últimos primeros ministros y quién es el nuevo primer ministro. Así es. ¿Cómo estás, Alicia? Y además con algunos récords que por lo demás sustentan precisamente las figuras que han acompañado a Emmanuel Macron, pero en el Palacio de Matignon. Y precisamente vamos a revisar cuáles han sido esos nombres en este segundo mandato del presidente francés que comienza en mayo del 2022 y con cierta estabilidad, y digo cierta porque ya lo vamos a revisar en más detalle, pero con Elisabeth Borne, que estuvo 622 días. Ella asumió el 16 de mayo, un par de días después de que Macron asumía su segundo mandato, pero el 8 de enero del 2024 ella presenta su renuncia en medio de un contexto bastante complejo para el gobierno, una división interior de parte de su propia coalición también, con algunos debates que se estaban llevando a cabo en ese momento, por ejemplo, las normas de inmigración, pero sobre todo la reforma al sistema de pensiones, ¿no? En medio, por cierto, de esos convulsos días, finalmente Borne da un paso al costado y presenta su dimisión precisamente al presidente de Francia. Ojo con también su figura, ella es la segunda mujer en ser primera ministra en Francia, no es menor, por cierto, y al menos hasta ahora sigue siendo la segunda. Eso no ha cambiado en estos últimos 2 años, o un año en rigor. ¿Qué ocurre desde el 2024 en adelante? Y tú ya lo señalabas, Alice. Aquí básicamente vemos una sucesión de primeros ministros en estos últimos meses particularmente. Llega Gabriel Attal, a quien vemos allí en pantalla, ese 9 de enero del 2024. Alcanza a estar 190 días, pero sin embargo, y tú lo mencionabas, por cierto, en la editorial, Emmanuel Macron convoca estas elecciones anticipadas ante los resultados que se vivieron en las elecciones parlamentarias europeas, ¿no? Donde la extrema derecha conseguía también allí un fuerte respaldo. Y ojo con ese periodo, julio del 2024, Francia estaba hospedando, ¿no? Por cierto, los Juegos Olímpicos de París. Sí. Bueno, debido a ese evento es que precisamente Attal presenta su renuncia, pero Macron la rechaza en una primera instancia y pasan 8 días finalmente para que la acepte en medio de lo que estaba viviendo el país europeo. El más joven. Así es, el más joven, Gabriel Attal, precisamente. Y con él sigue también Michel Barnier, que estuvo 91 días, apenas 3 meses, ¿no? En el Palacio de Matignon, ex negociador de la Unión Europea ante el Brexit, lo que se planteaba en un momento una imagen más neutral en los moderados más bien de la izquierda, más ligado a la derecha tradicional, decían también algunos, pero que sin embargo, pese a que asume el 5 de septiembre del 2024, finalmente no consigue los respaldos suficientes dentro de precisamente las alianzas de izquierda, ¿no? Que no respaldaba su nombre. De hecho, la coalición del Nuevo Frente Popular acusó a Macron de atentar contra la democracia precisamente con su figura, y su gobierno dura solo 3 meses. De hecho, es el más breve en la historia moderna. Avanzamos precisamente ya a finales del año pasado y llega François Bayrou, que estuvo 271 días precisamente al mando del Palacio de Matignon. Llega ese 13 de diciembre del 2024 y finalmente presenta su renuncia esta semana en medio de lo que vimos particularmente estas últimas semanas del debate del presupuesto del 2026, con
algunas medidas bastante impopulares, la eliminación de 12 feriados, ¿no? Teniendo en cuenta además la crítica situación que atraviesa con la deuda, ¿no? Francia, más del 5% del PIB, que es bastante alto, por cierto, para una nación europea, de la Unión Europea más bien, y claro, con ese debate que finalmente él mismo decide presentar. Eso iba a decir. Esta moción de confianza y finalmente termina perdiendo. Algunos dicen que él ya con esto se lanzó del barco y fue él mismo quien finalmente precipita su dimisión. Claro, porque de antemano se sabía que no estaban los respaldos suficientes en la Asamblea Nacional que le permitieran sobrevivir a esa moción de confianza. Y ya se advertía que esto efectivamente iba a ocurrir. Bueno, precisamente alcanza a estar 271 días en el cargo y dentro de esta se figura. Por lo demás, varios son dentro del listado de primeros ministros, dentro de los 5 más breves. 3 de ellos son, por cierto, del periodo, ¿no?, en el que está Emmanuel Macron. Attal, Barnier y también Bayrou son parte, ¿no?, de ese grupo de 5 personas dentro de un listado más grande, por cierto, que estuvieron un periodo bastante breve, por cierto, al mando del gobierno de Francia. Ahora, ayer dimite formalmente François Bayrou, pero menos de 24 horas ya hay un nuevo primer ministro. ¿Quién es? Exactamente. De hecho, los medios franceses apuntaban a que en 5 horas la decisión ya estaba prácticamente zanjada y se trata de Sébastien Lecornu, 39 años. Vamos a pasar a revisar precisamente esa ficha. ¿Quién es el primer ministro de Francia? Lo vemos allí, 39 años, ministro de Defensa. De hecho, es uno de los colaboradores más fieles que tiene el presidente francés. Es el único que ha permanecido en el gobierno desde el 2017. Por cierto, varios ministerios en los que ha estado por lo demás durante estos años, y eso da cuenta también de su presencia precisamente dentro del gobierno de Emmanuel Macron, ministro de Defensa, yo se los mencionaba anteriormente, y que ahora precisamente llega hasta este gobierno para poder hacer frente a esta situación que está atravesando el gobierno francés. Bueno, en 7 años ha ocupado 4 carteras ministeriales: transición ecológica, colectividades territoriales, ultramar y fuerzas armadas. Aquí también recordemos que él dirigió la campaña de reelección de Emmanuel Macron, exalcalde y exministro, también es parte también dentro de ese perfil. Y ojo con lo que se entiende es su figura política. En algún momento él estuvo en el Les Républicains y se une precisamente a Renaissance, que es precisamente el partido, ¿no?, del actual presidente francés, y allí se entiende también esa cercanía precisamente con el mandatario galo. Bueno, este es el perfil entonces del primer ministro que ahora va a tener que sortear lo que va a ser el debate del presupuesto, que tiene un plazo límite el próximo 7 de octubre. Bueno, el primer gran desafío, su primer día tiene estas manifestaciones en Francia, y hay que ver si es que no presentan otra moción de censura y que los partidos terminen haciendo caer nuevamente el gobierno de Francia. Hay que ver qué pasará. Sí, exactamente. Muchas gracias, Giselle. Que estés bien. Bueno, y para ya comenzar de lleno con el análisis de lo que está pasando en Francia, queremos tomar contacto precisamente con el analista internacional Florent Sardou. Muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Florent, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Florent, quiero partir respecto de ya estamos en el 5º primer ministro de Francia en esta segunda legislatura de Emmanuel Macron. ¿Cómo se llegó a esto en la Quinta República Francesa? Efectivamente, es un escenario que no está previsto. Estamos acostumbrados desde hace 60 años en tener mayorías claras en el Parlamento que permite tener un gobierno sólido, y no es el caso efectivamente desde las últimas elecciones legislativas, y hace más de un año desde la decisión de disolver la Asamblea Nacional, y entonces nos encontramos con un Parlamento donde están representadas, mejor decir, 3 fuerzas, más o menos con el mismo peso político, y cada una no quieren, por distintas razones, lograr acuerdo, lo que bloquea totalmente la posibilidad para un gobierno de gobernar, es decir, lograr presentar un proyecto y verse este proyecto gubernamental aprobado por ley, pero para tener ley hay que tener una mayoría que no lo tiene efectivamente los últimos gobiernos
desde hace un año. Y considerando este escenario, donde incluso Agrupación Nacional quiere que se llame a nuevas elecciones, ¿cuáles son las opciones que tiene este nuevo primer ministro que fue nombrado ayer por Emmanuel Macron? Él llamó a tratar de negociar, de hecho tiene un perfil, tal vez es uno de los motivos por lo cual fue elegido por Emmanuel Macron, es que está conocido por un perfil de negociador. Entonces va a tratar definitivamente de juntarse con distintos partidos, pero más bien partidos del espectro del centro y de la derecha. Tiene un perfil más de derecha, entonces va a haber, tendría una posibilidad tal vez de negociar con un partido que se llama los republicanos, que cuenta aproximadamente 60 diputados, pero aún así no tendría una mayoría absoluta en el Parlamento. Entonces está todo por decidirse. Todavía no tenemos claro cómo este nuevo primer ministro pretende poder gobernar y con qué tipo de apoyo parlamentario. Y eso, estamos en una situación bloqueada. Todavía está también en la mente de muchos observadores la posibilidad que nuevamente tiene Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional. Tiene este poder nuevamente y tal vez algunos dicen que tal vez podría ser la otra posibilidad para enfrentar este parálisis del paisaje político francés. Ahora, no tiene muchas motivaciones Macron para llamar a asambleas legislativas porque las encuestas señalan que Agrupación Nacional le podría ir muy bien si él llama a elecciones. ¿Es por eso entonces que él también está reacio, podríamos decir, a convocar elecciones? Sí, efectivamente, probablemente está viendo las encuestas y efectivamente, como tú lo dices, hoy ya Agrupación Nacional está liderando las encuestas. Tendría 33% de los votos de los franceses. Entonces, efectivamente, es un partido en el cual Emmanuel Macron está en contra por ideología, por visión política, pero además, si uno ve las encuestas, este mismo partido de Agrupación Nacional no tendría la posibilidad de gobernar solo, porque tendría solamente, si bien sería el partido más importante, mejor decir, del Parlamento, tendría un tercio nomás de los diputados, lo que haría inviable cualquier posibilidad de gobernar. Entonces, seguimos efectivamente exactamente en la misma situación que hace un año atrás, cuando salió este Parlamento dividido en 3 partes. Y eso es el tema. ¿Qué hará Macron? ¿Podrá usar tal vez este poder de disolver de nuevo? Difícil, porque primero creo que el partido de Agrupación Nacional no tendría las ganas de gobernar si siendo minoritario en el Parlamento. Entonces estamos en eso. Hay una sensación bien mayoritaria dentro de la población y del personal político de que de verdad las soluciones viables no existen. Cualquier sea el escenario, por eso que también es otro de los motivos de las protestas que estamos viendo en este minuto en Francia. Otra idea sería pedir a Macron que renuncie de su cargo. Para algunos puede ser tal vez una solución a esta crisis política. Bueno, precisamente de hecho estamos viendo imágenes de lo que fueron las manifestaciones esta jornada en Francia, cientos de detenidos. ¿Podríamos decir que se está acercando a un nuevo movimiento como el que vimos con los chalecos amarillos o es adelantarnos mucho? Es adelantarse mucho. La verdad es que hubo varias encuestas, en particular una, donde se entrevistó a los participantes de este movimiento que se llama Bloqueamos Todo, una encuesta que fue realizada hace como algunas semanas atrás, y digamos que el perfil sociológico de los participantes de estos movimientos son bastante distintos, por ahora en todo caso, a los de los chalecos amarillos. Son más bien un perfil de gente de izquierda radical, que tienen un discurso político un poco distinto a los chalecos amarillos, pero digamos, el gran punto en común que tiene este movimiento con el chaleco amarillo es que efectivamente hay un rechazo profundo de Emmanuel Macron, pero no solamente, que también es el gran tema que puede explicar esta inestabilidad también política y social en Francia, que hay un profundo rechazo también de los partidos políticos, del personal político, y entonces hay una desconfianza total, incluso en las instituciones
de la Quinta República. Estamos viendo con gente que tiene mucha distribución respecto al funcionamiento de las instituciones actuales, muy poca confianza en los partidos políticos. Entonces, difícil ver cómo va a evolucionar. Hay que ver si se pueden agregar a estas personas que salieron en la calle hoy día. Entonces, otro tipo de perfil, más de derecha, pero la verdad que es difícil todavía estimar. Vemos sí que hay una movilización de los jóvenes. Vemos que hay movilización de algunos funcionarios públicos, pero todavía no es exactamente el mismo perfil de manifestante que los chalecos amarillos hace años atrás. Florent, podríamos hablar, y quizás esto ha surgido, pero tímidamente, respecto de un posible cambio constitucional como una posible solución a esta crisis en Francia. ¿Será factible aquello? Es factible, claramente. Una constitución no es eterna por sí. Todavía siempre existe la posibilidad en un régimen democrático de cambiar la constitución. Efectivamente, hay un sector político, en particular Jean-Luc Mélenchon, que es de la izquierda radical, que hace mucho tiempo habla de crear una sexta república, efectivamente, que sea, no sé, un cambio de constitución, pero por lo que ven muchos observadores políticos, estos últimos acontecimientos que estamos viviendo con esta crisis política tienden a demostrar que esta constitución de la Quinta República tiene bastante, como podemos decir, elasticidad. Es decir, que esta constitución, que en Francia y afuera está reconocida por ser una constitución que permite un presidente fuerte, también tiene dentro de su funcionamiento y de su artículo la posibilidad de que se transforme en constitución, en un régimen parlamentario. El problema de Francia es esto, que en sí esta constitución puede permitir la existencia de un régimen parlamentario más clásico. El problema es que por la historia, por la estructura de los partidos, todavía se ha perdido en Francia esta voluntad de negociar y de lograr acuerdos transpartidarios. Es el tema también de fondo de esta crisis. Los partidos políticos, aunque sean, si son de izquierda o si son de derecha, por sí van a rechazar cualquier tipo de acuerdo con el oponente. Cuando vemos que en un régimen parlamentario más clásico, un buen ejemplo es Alemania, distintas fuerzas políticas, por cultura, por tradición, pueden lograr acuerdos transpartidarios. Y en Francia no existe todavía esta voluntad de negociar. Florent, por otra parte, también nos preocupa este tema de lo que está pasando en Francia, principalmente también porque una crisis en este país también tiene efectos a nivel europeo, considerando la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. ¿Europa también ve con preocupación esta crisis que está ocurriendo en este país? Sí, por supuesto, aunque nosotros los franceses somos bastante famosos, digamos, por nuestra cultura de la manifestación, sabemos generar muchas veces crisis políticas, pero más allá, porque también es otro tema que está detrás de toda esta crisis actual, está también efectivamente un tema de fragilidad económica que está conociendo Francia. De hecho, el último gobierno, el de François Bayrou, cayó por el tema de la polémica sobre la importancia de la deuda pública que sufre Francia hace muchos años. Entonces, en ese sentido, efectivamente, económicamente Francia está con problemas serios, con soluciones claramente, pero con problemas serios, y en particular con una deuda pública que sigue aumentando. Un peso de la deuda en relación con el PIB que sigue subiendo y que efectivamente puede ser preocupante para los vecinos europeos, que son nuestros principales socios económicos. Entonces hay algunas dudas efectivamente hoy en día sobre la salud, digamos, económica y financiera de Francia. Y bueno, existe efectivamente también este dicho en economía y en política, es decir, que Francia es demasiado grande también para caer, pero efectivamente puede tener un impacto sobre la salud económica de la zona euro de la Unión Europea, claramente. Florent, por otra parte, también me gustaría detenerme en la figura del nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. Se habla de que
pudo haber tenido un almuerzo con Agrupación Nacional. No hay confirmación de aquello, pero también se coincide con lo que tú dices, que probablemente él va a intentar negociar más hacia la derecha, ¿no? Sí, el perfil que tiene, bueno, por su trayectoria, por su principio, su cultura política, tiene a decir que tiene más un perfil de centro-derecha. Entonces, creo, pero es una suposición y existen muchas posibilidades y no estoy en el secreto de los dioses, pero que tendría, yo creo, a tratar de consolidar las fuerzas del centro, las fuerzas que apoyan a Macron, y va a tratar de acercarse, de lograr un acuerdo de alguna manera con un partido, como te decía, de derecha republicana tradicional, que ex partido de Nicolás Sarkozy en su momento, que tiene 60 diputados. Y creo que la idea que tiene es que tenga un tipo de mayoría relativa y también con la capacidad de lograr acuerdos con Agrupación Nacional para decir, si yo presento una ley, por favor que no voten en contra, que por lo menos se abstengan, y así podemos avanzar y gobernar. Pero bueno, eso depende de acuerdos. Significa también que seguramente un partido de ultraderecha, Agrupación Nacional, va a poner condiciones, líneas rojas, y eso efectivamente va a limitar de toda manera la capacidad de gobernar de este nuevo primer ministro, que tiene como calidad principal, creemos, por lo que sabemos, de tener la confianza de Macron. Entonces es un cercano a Macron, pero también puede jugar en contra debido a la impopularidad muy importante que tiene la figura del presidente. Entonces es otro tema también para lo que va a seguir en la calle tal vez, que este primer ministro está muy asociado a Macron, y claramente hoy día la figura del presidente está a nivel de popularidad muy, muy baja históricamente. En 14% solamente de los franceses hoy aprueban la acción del presidente de la República. Ahora, también es interesante señalar que tampoco Macron ha optado por un gobierno de cohabitación, en el sentido de escoger a un primer ministro más de izquierda. Tuvo esa opción, pero no la tomó. ¿Tampoco eso parece ser algo que se pueda esperar en un futuro, que elija a alguien más de izquierda? Mire, el problema es que las fuerzas de izquierda tradicional, digamos, son hoy día evidente, representan, como decía, un tercio de los diputados, pero en los últimos meses, dentro de estos partidos de izquierda, hubo un quiebre entre el Partido Socialista y el partido de Jean-Luc Mélenchon. Entonces, si bien podían tener una cierta mayoría relativa todos juntos, digamos que todos juntos representaba como alrededor de 200 diputados de un total de 580, 77 exactamente, hoy día ni siquiera tendría este número, porque hay una división entre los socialistas y Jean-Luc Mélenchon, y el mismo Jean-Luc Mélenchon dijo, en caso de que se nombrara un primer ministro socialista de parte de Macron, su partido, LFI, no apoyaría este primer ministro socialista. Entonces, estamos frente a un campo de izquierda también que está dividido, lo que hace efectivamente hoy día inviable la posibilidad de nombrar alguna figura de izquierda. Parece un callejón sin salida la situación que enfrenta Francia. Tal cual, yo creo que es un dolor de cabeza para todos los observadores y analistas, y en eso estamos. Entonces, muchos esperan que finalmente la única solución son elecciones presidenciales para provocar un desenlace, pero significa que también que el nuevo presidente tendría que tener la capacidad de lograr una mayoría parlamentaria, y hoy con lo que estamos viendo parece también para nada fácil, porque efectivamente es la gran característica hoy del Parlamento francés, que tenemos un Parlamento, una Asamblea Nacional dividida en tres partes de igual peso. Y Floren, en ese escenario, ¿cómo debemos mirar la figura de Marine Le Pen? Porque, claro, le fue bien en las elecciones europeas, Agrupación Nacional, pero, claro, es solo una tercera parte. En las elecciones de la Asamblea Legislativa se hizo un cordón sanitario, y ella también, por ahora, no puede postular a cargos públicos. Entonces, ¿cómo tenemos que mirar la figura de Marine Le Pen?
Bueno, como dices muy bien, Marine Le Pen tiene un nuevo problema hace algunos meses. Fue condenada por la justicia francesa por caso de aprovechamiento de dinero público de parte del Parlamento, dentro del Parlamento Europeo. Y efectivamente todavía apeló de la decisión y espera poder ser inocentada, digamos, absuelta después frente a la Corte de Apelación, perdón. Eso sería en un año. Si esta audiencia se hace en un año, tendría todavía el tiempo para presentarse, en caso de que fuera inocentada, en 2027, que es una fecha de la elección presidencial. Entonces, pero como no está seguro, como muchos dicen que la condena en apelación sigue muy probable por la investigación que se ha demostrado, también hay otro tema dentro del Partido de Agrupación Nacional, y que hay una pequeña guerra de rivalidad entre Marine Le Pen y su heredero político. No se sabe quién finalmente va a representar este partido en las presidenciales. Y además, dentro de todo eso, si bien Marine Le Pen y su partido lidera muy claramente todas las encuestas para todo tipo de elecciones, sea legislativas o presidenciales, presidencial todavía no está seguro, sigue una figura que es impopular. Entonces, cuando uno pregunta a los franceses, ¿es popular o quisiera tener a Marine Le Pen o a un presidente de la Agrupación Nacional como presidente de la República en Francia? Una clara mayoría todavía dice no. Entonces, seguimos en este callejón sin salida, digamos. Tenemos una fuerza política de ultraderecha, la Agrupación Nacional, que claramente hoy día es la más votada, que de todas maneras es el partido más importante y de mayor peso, pero aún así no logra tener una mayoría de aprobación y sigue mayoritariamente impopular. No logra tener esta capacidad de convencer a una mayoría de franceses para gobernar. Entonces es la dificultad también de este partido. Ahora, Flores, me queda una duda. Si es que Marine Le Pen no pudiera finalmente entonces ir a las elecciones presidenciales, ¿sí podría apuntar a un cargo de primera ministra si es que sale escogido al presidente alguien de su partido, ¿no? No, se tendría ninguna posibilidad de recibir o de postular un cargo público. Perfecto. Queda todo... Exacto, sí. Perfecto. Tendrá fuera del juego político durante el tiempo de su condena, digamos. Claro, a pesar de que no sea un cargo de elección popular, tampoco puede. Sí, porque además tendría en términos de legitimidad, perdería todo tipo de legitimidad popular. Yo creo que eso parece claro también. Una persona condenada difícilmente puede postular después a cualquier cargo político. Yo creo que sería también imposible de asumir frente a la opinión pública. Florence Sardou, analista internacional, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender esta encrucijada. Sí, difícil laberinto que enfrentan los franceses, y por supuesto vamos a estar atentos a lo que ocurre en el país. Muchísimas gracias y esperamos tenerte de regreso para hablar de mejores noticias. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con el análisis de Raúl Sor respecto de lo que pasó en este ataque de Israel a Qatar y también la intervención rusa en el espacio aéreo en Polonia. Nos vemos. Ya estamos de regreso en Conexión Global Prime, como todos los miércoles, con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Alicia. Y tú también estás de regreso. Así es, estamos juntos de vuelta. Raúl, vamos a hablar de lo que pasó ayer, este ataque de Israel en Qatar, apuntando a líderes de Hamas. Pero para recordar qué pasó juntos, para que lo vea también la audiencia, les queremos mostrar un informe que preparó Laura Soto respecto de lo que pasó ayer y las consecuencias de este ataque por parte de Israel.
una operación militar que hasta el momento no había ocurrido en los casi 2 años de guerra entre Israel y Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu lanzó por primera vez un ataque contra el liderazgo de la milicia palestina en Qatar, un importante aliado de Estados Unidos que ha desempeñado un papel clave como mediador en el conflicto. Hoy al mediodía convoqué a los jefes de las organizaciones de seguridad israelíes y autoricé un ataque de precisión quirúrgica contra los jefes terroristas de Hamás. Estos son los mismos terroristas que planearon, lanzaron y celebraron las horribles masacres del 7 de octubre. El ataque se produjo pasadas las 3 de la tarde, hora local, en la capital del Emirato. El objetivo fue un complejo que albergaba a líderes políticos de Hamás, que en ese momento discutían la última propuesta de alto al fuego respaldada por Estados Unidos, según reportan varios medios. La milicia asegura que 5 miembros de menor rango murieron, incluido el hijo del líder de Hamás en Gaza y principal negociador, Jalil al-Haya. Se cree que este último era uno de los objetivos del ataque. A pesar de esto, afirmamos que el liderazgo del movimiento, alabado sea Dios, sobrevivió a este cobarde intento y que ahora goza de muy buena salud. Dios Todopoderoso respondió a la conspiración de estos criminales, respondió a la conspiración de Netanyahu y a esta banda criminal. Y reiteramos que el liderazgo está bien. Qatar también confirmó la muerte de un oficial de sus fuerzas de seguridad. Doha calificó la operación como una flagrante violación a las normas internacionales y aseguró que su mediación diplomática continuará. El ataque israelí perpetrado hoy en suelo catarí no podemos calificarlo de otra manera que de terrorismo de Estado perpetrado por alguien como Netanyahu. El ataque fue un acto totalmente traicionero. No se supo hasta el momento en qué ocurrió. El mandatario catarí acusa que fueron informados por Washington 10 minutos después de ocurrido el ataque. Netanyahu dejó en claro que esta fue una operación israelí totalmente independiente y que la ordenó en respuesta al atentado en Jerusalén de este lunes, que dejó 6 víctimas fatales. En un mensaje publicado en su red social, Donald Trump también descartó cualquier involucramiento de su parte y dijo sentirse muy mal por la ubicación del ataque. Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que trabaja arduamente y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. El presidente estadounidense dice creer que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz. El ataque, condenado por la comunidad internacional, arriesga con socavar las negociaciones cuando aún quedan 48 rehenes cautivos y la crisis humanitaria en Gaza se agrava cada vez más. Benjamín Netanyahu dijo que este ataque más bien podría abrir la puerta a terminar con esta guerra, pero todos coinciden con lo contrario e incluso algunos hablan de que básicamente acá le está echando más leña al fuego. ¿Qué piensas tú de este ataque? Efectivamente, Alicia, yo creo que Israel ha cruzado varias líneas rojas, no solamente bombardeando a un Estado soberano, que es un aliado estrecho de Estados Unidos, sino que hay una contradicción absoluta en atacar de la manera que lo hizo Israel a los que están negociando, a los negociadores de paz. Es una forma muy evidente de decir, el proceso de negociación lo damos por descartado y liquidando a los negociadores, a los, digamos, aquellos que están más abiertos, aquellos que están conectados con una solución diplomática, versus aquellos que están en la parte, en el ala militar de Hamás. Bueno, con esto es una señal muy clara de que no hay ninguna voluntad de llegar a un acuerdo y los costos que asume Israel te dicen volúmenes sobre lo que está dispuesto a hacer el gobierno de Netanyahu. Es decir, bombardear un Estado soberano con el cual no tiene conflicto, donde la presencia de los negociadores de Hamás era conocida y perfectamente pública. Hay muchos periodistas, tengo incluso conocidos, que fueron a Qatar y se reunieron con
miembros de Hamás, y era un lugar público, y eso es una práctica corriente entre periodistas cuando se quiere entrevistar a estas organizaciones. Bueno, haberlos asesinado allí sin ningún motivo es una señal increíblemente potente de que Israel no respeta ninguna línea roja. Y bueno, si tú piensas en las últimas semanas, bombardeo en Líbano, bombardeo a Siria, bombardeo a Irán, bombardeo a Yemen, y ahora uno más, de manera que tú ves ahí una actitud en la cual el gobierno de Netanyahu está señalando que tiene cero interés en un acuerdo de paz. Y de hecho, si uno considera las declaraciones que él ha hecho, es consistente, porque él ha dicho que no tiene nada que negociar con Hamás, y normalmente Israel decía, hay un dicho entre los militares israelíes, que cuando tenían alguna operación represiva decían, vamos a cortar el pasto. Cortar el pasto era, digamos, sacar la maleza y frenar cualquier intento o cualquier resistencia. Bueno, esto no fue cortar el pasto, esto fue otra metáfora que utiliza el ejército israelí, fue abrir las compuertas del infierno. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. Pero Raúl, ¿podemos leer las intenciones de Netanyahu como que no pretende terminar la guerra o que pretende terminarla en sus propios términos? Me refiero a que podemos leer que quieren seguir infinitamente con esta guerra, o que es más bien que quieren perseguir esto de eliminar completamente Hamás, aunque ya hemos dicho que es algo completamente difícil. Bueno, si no imposible, porque Hamás es una ideología. Claro. Es decir, tú puedes matar a todos los miembros activos, y en 3 meses o en 6 meses probablemente van a haber nuevos gérmenes, y siempre podrás decir, Hamás no está realmente muerto. Y eso es verdad con cualquier grupo insurgente, nunca desaparece del todo. Pero los objetivos militares que se había planteado Israel están cumplidos. Ahora, lo hemos conversado en otras oportunidades, han surgido otros objetivos, algunos de ellos planteados por el propio presidente Trump, de convertir a la Franja de Gaza en una riviera y obligar a la población gazatí a abandonar la franja, y ya se verá qué se puede hacer con ello. Están buscando países en el Medio Oriente que estuvieran dispuestos a recibir a esta población gazatí. En fin, hay una serie de movidas, pero es clarísimo que Israel no tiene ninguna intención de abandonar la Franja de Gaza y permitir que los gazatíes, o que ese sector, digamos, la Franja de Gaza, se convierta en parte integral de un Estado palestino. Y ese es un tema de fondo que está precisamente en juego en esta crisis. No solamente en Gaza, también la extrema derecha, si cabe decir extrema derecha dentro del gobierno israelí, que ya es muy de extrema derecha, con digamos, lo que se conoce como los territorios ocupados, Cisjordania. Claro, bueno, nuevo asentamiento. Exacto, y que allí, que ya el gobierno israelí habla de Judea y Samaria, es decir, como 2 provincias históricas de la antigua Israel, y no habla ya ni siquiera de territorio ocupado o de Cisjordania. Y bueno, allí también ya algunos ministros han dicho, olvídense, no, por ningún motivo un Estado palestino, Gaza queda descartada, y en forma creciente hay quienes dicen Cisjordania, allí no va a haber un Estado palestino. Este ataque también dijo Netanyahu que fue en respuesta precisamente a este tiroteo que ocurrió cerca de Jerusalén. ¿Podemos verlo como una respuesta a ese ataque, o es más bien algo que ya probablemente venía planeando? No, esto no se planifica en 24 horas. Exacto. Es decir, esto fue una gota que desbordó el vaso, pero la operación estaba planificada. No tenía grandes dificultades técnicas tampoco. Es decir, no era... Y yo tengo mi severa reserva de que Estados Unidos no estuviera al tanto de que se planificaba este bombardeo, no sé con qué antelación, pero esta historia de los 10 minutos que avisaron tarde, teniendo Estados Unidos una enorme base, la principal base aérea del Medio Oriente, en Qatar, que no hayan sido advertidos,
incluso la posibilidad de que hubiese algún malentendido durante la operación israelí. Es decir, Israel estaba obligada a informar a Estados Unidos, no solamente por razones políticas, sino por razones operativas. Y bueno, no tengo pruebas, no he visto, pero la suspicacia tiene fundamento. Pero ¿cómo queda la imagen de Donald Trump en esto? Porque es un ataque sobre Qatar que le dio un avión de lujo a Donald Trump. De 400 millones de dólares. Donald Trump fue a Qatar también, entonces estaban fortaleciendo esta relación y permitir este ataque sobre este país que es bien chiquitito, que se había planteado como un mediador. Sí, un emirato. Es un emirato. Parece que Trump no da garantías de seguridad en la zona. O sea, todos los países de la zona podrían decir, bueno, parece que no conviene tampoco aliarse tanto a Estados Unidos porque nos pueden atacar. Bueno, sí, eso yo creo que ya muchos líderes árabes lo han dicho. Y claro, si tú quieres, el rol de Estados Unidos como un negociador de buena fe queda absolutamente destrozado. Es decir, Estados Unidos es un aliado estrecho de Israel. Eso no es una novedad. Pero en otras circunstancias, en otras iniciativas de paz, Estados Unidos ha intervenido y ha dado ciertas garantías en los procesos. Bueno, en esto habrá que ver esto va a salir con el tiempo y se van a conocer los detalles. Es preferible no especular, porque claro, si uno no tiene antecedentes concretos, uno puede sospechar, pero las sospechas son eso, sospechas. Claro. Ahora también no hay que olvidar que se reúne con Vladimir Putin y se intensifican los ataques a Ucrania. Se reúne, intenta negociar con Gaza, con Hamas e Israel. Israel ataca a Qatar. Entonces, claro, hay mucha duda respecto del rol de negociador de Donald Trump. Y si la eficacia, ¿no? Eso. Y si va a poder ganarse el Nobel de la Paz que tanto quiere. Cada vez se ve más alejado de eso. Yo creo que eso no es un tema que está sobre el tapete ahora y que es evidente que en su gestión en la guerra ruso-ucraniana no ha dado los resultados que él quería. Él habló de resolverla en 24 horas. Bueno, ya han pasado muchos meses y la situación, en vez de mejorar, empeora cada vez más, no solamente con Ucrania, sino que en la región en su conjunto hay cada vez más inquietud por la no resolución de este conflicto y en muchos sentidos su agravamiento. Ayer también veíamos drones rusos en Polonia. Polonia dijo que estaban más cerca de nunca de un conflicto como desde la Segunda Guerra Mundial, que implica esta violación del espacio aéreo de Polonia. Bueno, por parte de Rusia, digo. Las palabras del presidente Tusk son Donald Tusk. Amigo también de Donald Trump. Exacto. Digamos, Polonia tiene una relación muy conflictiva y difícil históricamente con Rusia. Por lo tanto, a los polacos, al gobierno polaco no hay que estimularlo mucho para que se erice y digamos, se le prendan todas las luces de alarma. Y con razón, porque han tenido una relación muy difícil, incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial hubo crímenes aberrantes por parte de la Unión Soviética con la oficialidad polaca, fueron exterminados miles de oficiales del ejército regular polaco por parte de los soviéticos, de manera que hay una historia muy difícil entre ambos países que siempre, desde siglos, han tenido una serie de fricciones. Pero en este caso me parece que la posibilidad o el peligro de un conflicto directo es muy remoto y que, digamos, por supuesto, que si, por decirlo con una metáfora infantil, si te tocan la oreja, tú tienes que responder, porque si no respondes y no respondes con fuerza, bueno, estás dando la pasada, ¿verdad? Y por lo tanto, claro, ahora justamente Polonia golpea la mesa e invoca el artículo 4 de la OTAN y llama a todos sus aliados a ponerse en alerta, en una reacción que es completamente entendible, pero que no refleja la seriedad de la situación. Si la situación es mucho menos seria, no estamos en el punto más cercano a una nueva guerra mundial, no es el momento más peligroso desde la
Segunda Guerra Mundial, no. Por eso es interesante hablar contigo, Raúl, porque pone paños fríos a estos asuntos que, claro, son tan rimbombantes los titulares que llaman la atención de la audiencia. Raúl, ¿qué pasa con las negociaciones entonces por esta guerra en Gaza? ¿Se ven completamente destruidas? Un alto al fuego ya se ve más lejano que nunca, ¿no? Bueno, primero habrá que ver con quién se negocia, porque si asesinaron a los negociadores de Hamás, quiénes van a asumir en qué condiciones, y me imagino que también que Qatar, que era uno de los participantes junto con Egipto en estas negociaciones, querrá tener alguna explicación sobre este bombardeo israelí. Y ellos han dicho que ellos se sienten ahora con la libertad de tomar represalias. No veo qué represalias pueden tomar en el campo militar, pero sí diplomático. Y buena parte del conflicto que se está librando es diplomático. Y esa es la gran duda que a mí me queda en el pensamiento estratégico de Israel. ¿En qué piensan cuando hacen este bombardeo? Pues está bien, logran eliminar a estos militantes de Hamás, pero el costo diplomático y político que esto tiene para Israel es descomunal. La condena ha sido unánime. Esta mañana el Congreso, el Parlamento británico lo discutía, y la unanimidad de los parlamentarios británicos, conservadores, laboristas, liberales, todos unánimemente condenaban a Israel por su acción. Y esto lo hemos visto en Francia, en España ni hablar, mucho más duro, en Italia, en Alemania. De manera que a mí la duda que me asalta es cuál es el pensamiento de Netanyahu sobre esta materia. ¿Qué beneficio ve? Porque finalmente cuando tú haces una operación militar, pones sobre la mesa todos los factores. Y uno de los factores, por supuesto, es el militar. Pero hoy jamás no es ninguna amenaza militar para Israel. Ninguna. Cero. Y si es así, ¿por qué asumir este enorme riesgo diplomático que lleva al aislamiento, que lleva por primera vez a que la Unión Europea comience a discutir el congelamiento de armas a Israel? O sea, tú ves que no veo ninguna relación entre la acción que hizo Israel y el costo que va a pagar a raíz de una aventura, por lo menos como se ve a la distancia, sin ningún sentido. Raúl Sor, muchísimas gracias por tu análisis, muy interesante como siempre. Y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime. Por supuesto, ya pueden ver este episodio en todas nuestras plataformas y nos vemos en un nuevo Conexión Global Prime el próximo miércoles. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.